La batalla de las ideas contra la barbarie izquierdista es hoy más importante que nunca. Dele me gusta a este video y compártalo. Gracias. Riqueza de las Naciones, escrito por Adam Smith. Digresión. Sobre los bancos de depósito, particularmente el de Ámsterdam. Casi toda la moneda corriente de cualquier gran estado como España, Francia e Inglaterra consiste generalmente en la que se acuña dentro del propio reino, y cuando con el transcurso del tiempo se desgasta, cercena o de cualquier otro modo se degrada con respecto al valor de la ley que debe tener, puede fácilmente el Estado restablecerla con una reforma que de ella haga. Pero la moneda corriente de un estado pequeño como Génova y Hamburgo apenas y rara vez puede consistir solamente en la del propio cuño, componiéndose frecuentemente de todas las monedas de los estados vecinos con los cuales tienen sus habitantes continua comunicación y correspondencia. Un estado de tal naturaleza no conseguiría reformar completamente su moneda corriente con la modificación del propio cuño. Si las letras extranjeras se pagasen en este numerario corriente, el incierto valor de cualquier suma que es por sí misma y por su naturaleza tan dudoso, indudablemente motivaría que estuviese siempre el cambio contra semejante estado, porque su moneda corriente se evalúa en los extranjeros por menos de lo que realmente vale. Para salvar el inconveniente a que estarían expuestos forzosamente los comerciantes con lo poco ventajoso de este cambio, todos los estados pequeños, desde que principiaron a dedicarse al comercio, dispusieron que las letras extranjeras que ascendiesen a cierta cantidad se pagasen no en moneda corriente, sino con una transcripción o traslado en los libros de cierto banco, establecido bajo el crédito y protección del Estado mismo, quedando éste obligado a pagarlas en buena moneda y exactamente conforme a la ley. Con esta mira fueron establecidos generalmente los bancos de Venecia, Génova, Ámsterdam, Hamburgo y Nuremberg, aunque algunos de ellos se hubiesen mezclado después en otros extraños giros y se les aplicara a otros usos, como que la moneda de estos bancos es mejor que la corriente de los respectivos estados, llevan necesariamente un agio o premio que es mayor o menor según que la moneda corriente se encuentre más o menos degradada de su ley. El agio del Banco de Hamburgo, por ejemplo, se afirma ser por lo común de un 14% por ser esta la diferencia que se supone existir entre la buena moneda o moneda de ley del Estado y la corriente desgastada o cercenada que acude de los estados y países vecinos. A fin de remediar tan graves inconvenientes, se estableció un banco en el año 1609 bajo la garantía y fianzas de aquella ciudad. Este banco recibía tanto la moneda extranjera como la propia desgastada o cercenada, por su valor intrínseco medido en buena moneda de ley del país, deduciendo únicamente lo que era necesario para gastos de fundición y demás cargas de la administración o manejo por el valor que restaba. Deducidas estas cortas cantidades o pequeños descuentos, respondía el banco con un crédito en sus libros. Este crédito se llamaba moneda de banco, la cual, como que representa una moneda exactamente conforme a la ley de su casa de moneda, es siempre del mismo valor real y por consiguiente de más valor intrínseco que la moneda común corriente. Se dispuso al mismo tiempo que todas las letras libradas sobre Ámsterdam o negociadas en ella
que representasen un valor igual o superior de 600 guildens o florines se pagasen en moneda de banco, cuya determinación borró del todo cualquier incertidumbre que pudiera ofrecerse en el valor de letras semejantes. Como consecuencia de este reglamento, todo comerciante se veía obligado, para pagar las letras extranjeras de cambio, a tener cuenta pendiente con el banco, y esto motivaba cierta solicitud y necesidad de su moneda. La moneda de banco, además de esta intrínseca superioridad sobre la común corriente y de aquel valor adicional que le da dicha solicitud por ella, tiene también otras ventajas. Se halla asegurada de fuego, robo y otros accidentes o fracasos, porque la ciudad de Ámsterdam es responsable de ella. Puede pagarse con un simple traslado de asiento de libro, sin la molestia de contar ni el riesgo de su transporte de un lugar a otro. A causa de estas ventajas, parece que se estableció desde el principio un agio o premio, siendo creencia general que cuanta moneda entró en el banco en sus primeros tiempos se ha quedado en él depositada, porque nadie quiere sacar porción alguna en pago de débito que pueda vender con algún premio en otra parte, cuyo premio perdería si el dueño del crédito lo reclamase del banco. Aparte de esto, una peseta recientemente acuñada no puede comprar en el mercado común más cantidad de mercadería que otra que está desgastada, y así la buena moneda que se sacase del banco para las arcas de un particular, mezclada y confundida con la demás corriente en el país, no podría ser de más valor que la corriente misma, porque ya no se haría entre ellas distinción, pero mientras permanezca en poder del banco, sería segura y reconocida su superioridad. En tanto, cuando venía a parar a un particular, no podía asegurarse la misma sin pérdida de lo que montaba la diferencia de su valor. Además de que, una vez sacada de aquel depósito, perdía todas las demás ventajas de moneda de banco, su seguridad, su fácil traslado y su principal uso del pago de letras extranjeras de cambio, junto con la circunstancia de que no podía extraerse del banco sin pagar antes las gabelas de depósito y almacenaje. Tales depósitos de moneda, o aquellos que el banco se obligaba a restituir en moneda, constituían el capital originario del banco o el total valor de lo que significaba moneda propia. Actualmente se supone que ya no componen aquellos más que una pequeña parte de su capital. Para facilitar el comercio de los metales en pasta, hace muchos años que el banco acostumbra conceder créditos en sus libros sobre depósitos de plata y oro en barras. Este crédito tiene el valor de un 5% menos que el precio numismático de la plata. Al mismo tiempo otorga y da el banco un válido recibo, habilitando con él a la persona que hace el depósito para poder sacar otra vez la pasta en cualquier tiempo, como sea dentro del término de 6 meses, transfiriendo el banco una cantidad de tal moneda igual a aquella por la que se dio crédito en sus libros cuando se hizo el depósito, y pagando un 4% por haberlo guardado si era en plata, o un 0,5% si en oro, pero declarando a la vez que en defecto del pago después de expirado dicho término, el depósito recaía en el banco al precio en que había sido recibido o por el que se había concedido el crédito de sus libros. Lo que se pagaba por guardar el depósito podía considerarse como un derecho de almacenaje, y la causa de que sus réditos fuesen tan altos en el oro con respecto a lo que eran en la plata se han aducido varias razones.
La finura del oro, se dice comúnmente, es más difícil asegurar que la de la plata. Con aquella se practican más fácilmente los fraudes y se ocasionan mayores pérdidas cuanto más fino es el metal. Por último, como la plata es el metal regulante de los precios y monedas en el Estado, el gobierno desea siempre animar más los depósitos en plata que los en oro. Por lo regular, los depósitos en pasta o barras se efectúan cuando el precio de los metales está algo más bajo que lo que suele ser ordinariamente y se retiran cuando levanta el valor de los mismos. En Holanda se encuentra generalmente más alto el precio mercantil de la pasta que el de la moneda, por la misma razón que sucedía así en Inglaterra antes de la reforma del cuño del oro. La diferencia parece ser comúnmente desde 6 a 16 stuivers o sueldos por marco, u 8 onzas de plata de 11 dineros de ley y el otro de liga. El precio del banco o el crédito que éste concede por los depósitos de semejante plata cuando se hace en moneda extranjera es el de 22 florines por marco. El precio del cuño o el que se da en la casa de la moneda según ley es de unos 23 florines y el precio mercantil desde 23 florines y 6 stuivers o sueldos a 23 y 16 o desde un 2 o un 3% más que el precio de la casa de la moneda. La proporción entre el precio del banco o el de la casa de moneda y el mercantil de oro en pasta es casi la misma. Cualquiera puede vender su recibo por la diferencia que existe entre el precio que da la casa de la moneda y el mercantil. Un recibo que se toma por pasta depositada es digno de algo más, y así ocurre muy pocas veces que se deje expirar el término de los 6 meses y que su pasta recaiga en el banco al precio a que fue recibida, por dejarse transcurrir aquellos citados meses, o por no pagarse al 4% en la plata y el medio en el oro, al fin de obtener nuevo recibo para el plazo de otros 6 meses. Pero aunque esto acontezca pocas veces, no deja sin embargo de darse algún caso, y más frecuentemente con respecto al oro que a la plata, habida cuenta del mayor premio que por el depósito de aquel metal se tiene que pagar al banco. El que haciendo un depósito en pasta obtiene del banco crédito y recibo, va pagando sus letras de cambio al vencimiento de sus respectivos plazos, con el crédito del banco vendiendo o guardando sus recibos según estime que el precio de la pasta está por subir o bajar. No obstante, rara vez van juntos crédito y recibo de banco, y así esta operación se verifica muy pocas veces. El que tiene un recibo de banco y necesita plata en pasta encuentra siempre abundancia de créditos de banco o moneda de este para comprar cuanta quiera al precio corriente, así como el que tiene moneda de banco y necesita metal en pasta encuentra también recibos con igual abundancia. Los que posean créditos de banco y los tenedores de recibos constituyen dos especies distintas de acreedores del banco. El que tiene un recibo no puede sacar el metal en pasta, porque fue despachado sin consignar en el banco una suma de moneda de banco al precio porque fue recibida aquella pasta. Y si no tiene moneda de banco propia, tiene que buscarla o comprarla de otros que la tengan. El dueño de moneda de banco tampoco puede sacar la pasta sin producir en el banco los recibos que monten la cantidad que pretende sacar de él. Y si no los tiene propios, habrá de adquirirlos de otro. Cuando el que tiene un recibo compra moneda de banco, compra el poder sacar cierta cantidad de metal en pasta.
cuyo precio numismático o de la casa de moneda es un 5% más alto que el del banco, y así el ajío del 5% que regularmente paga por aquella pasta no se da por un valor imaginario, sino por un valor real. El dueño de moneda de banco que compra un recibo de este, compra el poder sacar cierta cantidad de pasta, cuyo precio mercantil es, por lo común, desde un 2 a un 3% más alto que el de la casa de moneda, y así el mayor precio que paga por aquel recibo lo paga también por un valor real. El precio del recibo y el de la moneda de banco componen entre sí el valor total o precio entero de la plata y del oro en pasta. También concede el banco recibos y crédito en sus libros sobre depósitos de moneda corriente en el país, pero estos recibos suelen no tener valor y así no tienen precio en el mercado. Sobre los ducatones, por ejemplo, que en la moneda corriente pasan por 3 florines y 3 sueldos cada uno, no da el banco más crédito que el de 3 florines, o un 5% menos que su valor corriente. Asimismo, de un recibo habilitado al tenedor para poder sacar del banco el número de ducatones depositados dentro de los 6 meses del plazo común, pagando un 4% por su custodia. Este recibo nada vale regularmente para venderlo. 3 florines en moneda de banco se venden comúnmente en el mercado por 3 sueldos, que es el valor entero de los ducatones. Si se sacasen del banco y antes de poderse retirar hay que pagar un 4% de custodia, que sería pura pérdida para el tenedor del recibo. No obstante, si alguna vez bajase el ajío del banco a un 3%, podrían tener estos recibos algún valor entre los compradores y podrían venderse por 1 y 3 cuartillos por ciento. Pero estando en el ajío, como está regularmente, a razón de un 5%, generalmente se dejan caducar estos recibos, o sea, morir para el banco o recaer en su propiedad. Los que se dan por ducados de oro del mismo modo depositados recaen con más frecuencia en él, porque para sacarlos hay que pagar mayor precio de custodia y almacenaje, o sea, un 0,5%. Hemos dicho y lo repetimos que aquel 5% que el banco gana cuando recaen en él los depósitos de moneda o de pasta puede considerarse como un rédito de sus almacenes y de la perpetua custodia de que tiene que cuidar. No pueden dejar de ascender a mucho más las sumas de moneda de banco cuyos recibos expiran a favor suyo. Sin duda ascienden a tanto como el fondo total originario del banco mismo, que generalmente se supone haberse conservado íntegro desde los primeros depósitos, porque no pudiendo efectuarse sin pérdida de renovación de recibos ni la extracción de sus depósitos, nadie había querido renovarlos ni extraerlos. Pero cualquiera que sea esta suma, la proporción que guarda con la masa total de la moneda de banco, suponen todos que es muy pequeña. El Banco de Ámsterdam ha sido de muchos años a esta parte el mayor depósito de Europa de los metales preciosos en pasta, sobre los cuales pocas veces se han dejado expirar los recibos o que recaigan a favor del banco. La mayor parte de su moneda o de los créditos de sus libros se ha formado durante estos años últimos de unos depósitos que no han cesado de entrar y salir en plata y en oro, en pasta, por medio de las continuas negociaciones del comercio. Nada se puede pedir a aquel banco sino en virtud de recibo. La pequeña masa que forma la moneda de banco, proveniente de recibos que han expirado, se mezcla y confunde con la mayor de los que todavía están en su fuerza y vigor, de suerte que, aun
cuando pueda existir alguna considerable suma sin recibos con que poder reclamarse, no existe una porción específica que pueda pedirse sin ellos. El banco no puede ser deudor de una misma suma a dos personas distintas, y el dueño de moneda de banco que no tenga recibo tampoco podrá exigir de él pago alguno si no lo compra. En tiempos normales y de paz es muy fácil encontrarlo por el precio mercantil, que generalmente corresponde al que puede venderse la moneda o la pasta, y con él se habilita para sacarla del banco. No se verifica así en tiempo de calamidad pública, como por ejemplo una invasión enemiga, cual la de Francia en el año 1672. El anhelo que entonces muestran los poseedores de moneda de banco por sacarla de él y custodiarla, cada uno en su poder, aumenta la busca y solicitud de recibos, y este mismo empeño por obtenerlos puede levantar sus precios a un grado exorbitante. Los tenedores de tales recibos pueden desde luego formar las más lisonjeras esperanzas, y en lugar del 2 o 3% pedir la mitad de la moneda de banco por la cual se dieron al tiempo de los depósitos, o por la que fueron concedidos créditos de banco. Informado el enemigo de la constitución del banco, puede también comprarlas para precaver que se pierda aquel tesoro, bien que en tales casos se infringirían las reglas correspondientes de efectuar los pagos a los tenedores de recibos únicamente. Estos, no teniendo moneda o crédito de banco, recibirían un 2 o un 3% del valor total del depósito, porque habían sido aquellos recibos otorgados. El banco, en este caso, no tendría escrúpulo alguno en pagar, sea en dinero o en pasta, el valor íntegro de aquello que los dueños de moneda de banco que no tuviesen recibos acreditasen en los libros de este, pagando al mismo tiempo un 2 o un 3% a aquellos tenedores de recibos que no tengan moneda de banco, porque esto sería lo que se les debería justamente en tal estado de cosas. Aún en tiempos normales y de serenidad, interesa a los tenedores de recibos disminuir en cuanto sea posible el agio, sea para comprar moneda de banco y por consiguiente la pasta que con los recibos puedan sacar de él, otro tanto más barata que los que montase aquella disminución, o para vender sus recibos otro tanto más caros a los que tengan moneda de banco y necesiten sacar pasta, teniendo en cuenta que el precio de un recibo es generalmente igual a la diferencia que existe entre el precio mercantil de la moneda de banco y el del cuño o el de la pasta que se depositó para darse aquel recibo. Por el contrario, los dueños de moneda de banco tienen el mayor interés en que se levante el agio, bien para vender más cara su moneda o para comprar más barato un recibo. El banco, deseoso de precaver los ruinosos golpes que podían ocasionarse de estos opuestos intereses, determinó hace pocos años vender en todo tiempo la moneda de banco por la corriente a un 5% de agio y comprarla por un 4%. Como consecuencia de esta resolución, no puede el agio ser superior al 5, ni bajar a más del 4%, y de este modo se mantiene también en todo tiempo muy próxima a la proporción de sus intrínsecos valores, la que existe entre el precio mercantil de la moneda de banco y la corriente. Antes de tomarse esta determinación, el precio mercantil de la moneda de banco solía levantar hasta un 9% de agio y en otras ocasiones bajar tanto que no se daba por ella premio alguno, según que manejaban con su influencia los precios mercantiles aquellos opuestos intereses.
Es máxima del Banco de Ámsterdam no prestar porción alguna de sus depósitos, sino conservar en arcas por cada florín de que otorga crédito en sus libros, el valor de otro florín, sea en moneda o en pasta. No puede dudarse, con razón, que este banco guarda en sus arcas todo el dinero o su equivalente en pasta, de que tiene dados vales vivos por los que está en todo tiempo expuesto a responder con pago, y que en realidad entran y salen sin cesar. Pero si observa o no esta conducta con respecto a aquella porción de capital cuyos recibos hace mucho tiempo que expiraron, que no puede pedírsele por términos regulares y que es presumible permanezca siempre en él, o todo aquel tiempo que se verifique la subsistencia de los estados de las Provincias Unidas, puede ser acaso punto más dudoso. No hay en Ámsterdam un artículo de fe mercantil más arraigado en la persuasión de todos que el que por cada florín que circula en moneda de banco hay otro florín en oro o plata en el tesoro de su banco. La ciudad es garante de esta seguridad. El banco se encuentra bajo la dirección de los 4 actuales burgomaestres o magistrados, que se renuevan anualmente, y cada vez los nombrados visitan el tesoro, lo cotejan con sus libros, lo reciben bajo juramento y disponen de ello con la misma respetable solemnidad que sus antecesores, sin que jamás se hayan relajado estos juramentos ni dicha solemnidad. Una rotación continua de tal naturaleza constituye al parecer suficiente seguridad contra cualquier sospechosa versación. Entre tantas alteraciones como ha ocasionado en Holanda el espíritu de los partidos de Ámsterdam, jamás se ha visto que el dominante haya acusado de infidelidad en la administración del banco al partido que lo manejó anteriormente. Ninguna acusación podía haber vulnerado tanto la reputación ni arruinado la fortuna de la parcialidad abatida, como la que se versase acerca de este manejo, y de haberse podido sostener semejante acusación, nadie duda que se habría puesto inmediatamente en planta. En el año 1672, en que estuvo en Utrecht, el rey de Francia pagaba el Banco de Ámsterdam con tanta puntualidad que no dejó duda alguna de la fidelidad que había aplicado en el cumplimiento de sus obligaciones y contratos. Algunas piezas extraídas entonces de sus arcas se encontraron chamuscadas del fuego que prendió en las casas consistoriales de Ámsterdam a poco de haberse establecido el banco. Luego, estas piezas no pudieron por menos de haber existido allí desde aquellos tiempos. A cuanto pueda ascender el fondo de aquel banco, es cuestión que ha dado mucho que hablar a varios curiosos en sus especulaciones acerca de su valor. No pueden proponerse más que conjeturas. Concédese generalmente que existirán unas 2.000 personas que mantengan cuentas vivas con el banco, y dando por supuesto que cada una de ellas, unas con otras, tengan el valor de 1.500 libras esterlinas en su respectiva cuenta, que es bastante conceder el total de la moneda de banco, y por consiguiente su tesoro ascenderá a unos 3 millones esterlinos, o sea, a razón de 11 florines por libra esterlina, 33 millones de florines, que hacen unos 270 millones de reales válidos castellanos, suma importante y capaz de sostener una circulación extensísima, pero inferior en mucho a las ideas extravagantes que algunas gentes poco instruidas en estas materias llegaron a formar de su tesoro. La ciudad de Ámsterdam saca de este establecimiento una renta considerable, fuera de lo que puede llamarse rédito de almacenaje y custodia de que ya hemos hablado. Cada uno que abre cuentas con el banco paga de gratificación por primera y única vez
10 florines y después, por cada nueva cuenta que ajusta, 3 florines y 3 sueldos, por cada traslado o endoso. 2 sueldos o estuiders, y si el endoso o traslado es por menor cantidad que la de 300 florines, paga 6 sueldos, con el fin de contener la multiplicación de pequeños endosos o traslaciones. El que se descuida o no quiere ajustar cuentas 2 veces cada año pierde 25 florines. El que gira un endoso por más de aquello a que asciende el haber de su cuenta queda obligado a pagar un 3% sobre el exceso, y su orden se reduce al pago de lo que le cabe en cuenta. Se supone también que el banco hace considerables ganancias con la venta de la moneda extranjera o de la pasta que pasa a ser de su propiedad por expirar los términos de los vales o recibos, cuyas cantidades se guardan hasta que pueden venderse con ventaja. Gana también en las ventas que hace de moneda de banco con el 5% de agio, comprándolas él en cambio a 4. Estos varios emolumentos ascienden a mucho más de lo que necesita para pagar los salarios de empleados y los gastos de giro y administración. Solo lo que se paga por razón de custodia sobre recibos se evalúa en una renta anual de 150 a 200.000 florines libres de gastos. La utilidad pública y no esta renta fue el primitivo objetivo de su establecimiento. Lo que se propuso fue relevar a los comerciantes de los inconvenientes de cambio desventajoso. La renta después obtenida ha sido impremeditada, considerándose como un ramo necesario y accidental. Pero ya es tiempo que nos apartemos de esta digresión a que nos hemos dejado llevar insensiblemente por el deseo de dejar explicadas las razones por las cuales el cambio entre dos países, de los cuales el uno paga en moneda de banco y el otro en moneda corriente, se dice generalmente estar a favor del primero y contra el segundo. El primero paga en una moneda cuyo intrínseco valor es siempre el mismo y exactamente conforme al de la ley de su casa de moneda. El otro en una moneda cuyo valor intrínseco está continuamente variando y nunca, por lo regular, exactamente conforme a la ley que debe tener.